Buen día con todos, mi nombre es Iris Ventosilla, soy pregrado de UPC y actualmente me encuentro realizando la residencia de geriatría por la Universidad de San Marcos. El tema de hoy es caídas en el adulto mayor, espero les sirva. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que una caída es la segunda causa de trauma involuntario. En los países que tienen ingresos medianos o bajos, representa el 80% de eventos y la mortalidad es de más del 60% en mayores de 60 años. Se comenta que en un año 684.000 personas fallecen a causa de una caída y 37.3 millones requieren de una atención médica a causa de una caída. Existen estrategias preventivas, las cuales se van a mencionar luego. La caída en el adulto mayor en sí es una entidad frecuente, pero es poco valorada. Si un adulto no se fractura la cadera, no tiene ningún tipo de lesión, entonces simplemente lo que hacen es analgésicos y ya. Pero vamos a ver luego que en realidad hay muchas consecuencias dentro de ellas, algunas que son bastante graves. Entonces, hay factores de riesgo que son intrínsecos y extrínsecos. Unos intrínsecos que son parte del mismo adulto mayor, de la misma persona, son los cambios relacionados con el envejecimiento, los cuales, por ejemplo, tienen que ver alteración de la visión, alteración de los músculos, patologías articulares, por ejemplo, el hecho de tener un dolor de rodilla que no se trata va a hacer que este adulto mayor se pueda caer. Otras cosas son la deficiencia de vitamina B12, de vitamina D, la alteración de los sentidos, como la vista, como el oído, temas cardiovasculares, si es un paciente que tiene olvidos y si está presentando actualmente alguna enfermedad, por ejemplo, eventos infecciosos como neumonías o infecciones urinarias. Y algunas causas extrínsecas ya vienen a ser algunas que tienen que ver con cosas que hay en el entorno en casa, en la calle, el hecho de estar en calle en un transporte, las mismas medicinas que toman, por ejemplo, entre las medicinas que son originarias para que causen una caída son las benzodiazepinas, el clonazepam, el alprazolam, muy usados para descansar, antidepresivos, los diuréticos, antiarrítmicos, usados para lo que es la patología del corazón, y el cambio brusco de medicamentos. Quizás, por ejemplo, un paciente recién va a una consulta y de la nada le comienzan a dar 5 o 6 pastillas, esto puede ser originario de una caída. Además de ello, otras causas vienen a ser la visión disminuida, el oído disminuido, ya que, por ejemplo, si un paciente se encuentra en casa, por ahí se encuentra pasando un perro y no lo escucha ladrar, simplemente pasa y se puede caer. Además de ello, el tener poco controladas sus enfermedades como la presión alta, si tiene algún cuadro de demencia o como lo mencioné antes, dolores articulares, por ejemplo, de rodilla, van a ser originarios de una caída. Asimismo, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, un paciente que se ha caído, hay presencia de alfombras, en este caso él sí estaba usando un bastón, pero quizás no era el adecuado. El calzado también es un tema importante. ¿Y dónde es que se dan más las caídas? No se dan tanto en la calle, no se dan tanto en la sala, se dan más en ambientes con escaleras y principalmente en el baño. ¿Por qué? Porque el baño es lastimosamente un lugar donde el adulto suele entrar solo y al entrar solo no tiene quien lo pueda supervisar, a veces el piso está mojado, no tiene ninguna de estas agarraderas, entonces ahí es el lugar más frecuente de caídas y sobre todo en ducha. En general, lo que son las consecuencias vienen a ser físicas por el hecho de que hay fracturas, psicológicas por un miedo a caer luego, socioeconómicas porque el hecho de una fractura de cadera va a conllevar un gasto importante y aumenta la mortalidad. En fractura de cadera, el costo va a ser para una cirugía, si es un paciente con un seguro, quizás se puedan conseguir el tema de materiales, pero lastimosamente en el entorno en el que estamos, en Perú, muchas de las personas no cuentan con ningún seguro y tampoco cuentan con el financiamiento para poder sustentar lo que es una cirugía de cadera, que cuesta muchísimo. Además de ello,
Si un paciente ya es operado, ¿qué va a pasar luego? Va a necesitar un cuidador y este cuidador implica un gasto adicional. Muy aparte de eso, ya después de una cirugía van a necesitar terapia física y estas terapias van a tener un costo y no son por 1, 2, 3 días ni 3 semanas, muchas veces tienen que ser por meses y el no tenerlas va a hacer que el paciente se quede en cama y haya más necesidad de un cuidador. Aparte hay el tema de factores psicológicos, de los cuales, por ejemplo, si un paciente se cae una vez, 2 veces, se genera lo que es el miedo a caer. Este miedo a caer significa que el paciente, por no caerse, va a querer estar sentado o en cama durante mucho tiempo y generalmente es durante todo el día. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes. El hecho de tener este miedo les va a generar un estado de depresión y la depresión hace que el estado mental se altere. Entonces vemos como algo tan simple como el evitar una caída va a hacer que el estado mental de un paciente de más de 60 años esté alterado. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? La prevención se va a dar en principio con el ejercicio. ¿Por qué? Porque una persona que hace ejercicio va a tener más fuerza. Entonces, esta fuerza va a hacer que no se caiga. Y si el paciente no se cae, no va a tener todas las consecuencias que ya hemos señalado. Y el ejercicio no es que tenga que ser levantar pesas, no es que tenga que de la nada comenzar a correr por el parque, no. Para un adulto hay que considerar primero las enfermedades que tiene y después de que comience de a pocos. Por ejemplo, el hecho de levantarse de una silla, levantarse y sentarse como se observan en la imagen, es es un tipo de ejercicio que en mayores de 60 años no lo pueden hacer, pero es algo tan simple con lo que podemos ayudarlos y prevenir muchas cosas. Además de esto, el estado mental. Si tengo un paciente con algo que llamamos deterioro cognitivo, que son la presencia de olvidos, todo eso, vamos a tener un paciente que se cae más. ¿Y cómo vamos a reforzar la parte de la mente? Con lecturas, con juegos, la parte social. Uno puede tener a su adulto mayor en casa, de repente sentado, viendo la tele, en su cama, viendo la tele, pero un adulto que no se comunica con otros, que no interactúa, va a tener un estado mental deficiente. Y otra cosa es el adecuado descanso. Si no me duerme por lo menos unas 6 horas, va a estar cansado el día siguiente, va a estar con sueño, no va a ver bien y por consecuencia se va a caer. Por último, quiero dejarles con esta entidad que son las recomendaciones que hay que hacer en general para evitar las caídas. ¿Y cuáles son? En casa, la iluminación es algo básico e importante. Si solamente tengo un pequeño foco que alumbra muy poco, es lo más probable que el adulto no vea lo que hay delante de él y finalmente se caiga. Tener las barreras de apoyo. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si ya vemos que nuestro adulto mayor camina lento, con alguna dificultad, puede usar un bastón. El hecho de usar un bastón de 4 puntas, ojo, porque cuando usan de una sola, este suele resbalarse. En cambio, como cuando es de 4, tiene un poco más de soporte. Y en el baño, algo básico, tener barandas. Sé que muchos de repente no las tienen, pero es algo ideal que previene las caídas. Otra cosa, no usen lo que son alfombras estas que, por ejemplo, ¿no? A la entrada de la casa podemos tener algunas, un adulto puede no verla, simplemente lo pisa y se cae. El uso del calzado, las sandalias, el usar un zapato muy suelto o que no es de una talla adecuada, va a generar que se caiga. Un zapato cerrado es lo ideal. Y otra cosa, cuando un paciente se levanta recién, no puede levantarse inmediatamente muy rápido porque puede tener un mareo y con eso caerse. Y evitar básicamente lo que son los espacios que estén mojados. O sea, un adulto mayor en sí tiene que estar bien cuidado en casa. ¿Y qué significa estar bien cuidado?
tener bien desde la parte de la vestimenta, la casa en sí, todos los artefactos que pueda tener, cuidarlos, y para esto, teniendo un buen cuidado, vamos a generar que nuestro adulto mayor no se caiga, por ende no se fracture, su estado mental no se altere, y lo vamos a tener con nosotros muchos años. Bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles. Y bueno, dejarlos con ese mensaje, y que ustedes ya saben de ahora en adelante cómo poder cuidar a sus adultos mayores y que no se caigan. Muchas gracias.